son las 6 de la tarde con 45 minutos. Ayer estuvimos con distintas declaraciones de la ENADE, ¿no? En torno a lo que había dicho la Presidenta, cómo los empresarios están más o menos satisfechos de que ella hubiera puesto el acento en productividad. Para hoy invitamos a lo que queda del día al presidente de ICANE, que organiza el foro, y está con nosotros Guillermo Tagle. ¿Cómo estás, Guillermo? Buenas tardes. Muy bien, muy buenas tardes, un gusto estar con ustedes. Buenas tardes. Vienen varias declaraciones, ya ayer lo informábamos aquí en Cooperativa, la impresión que se llevaron algunos empresarios, también ciertamente las autoridades, el mensaje de la Presidenta, y leía en algunos medios sus declaraciones respecto de la necesidad de elevar los temas éticos y de que toda la situación que se percibió el año pasado como algo aislado parece ya no ser tal. Sí. ¿Con qué impresión se quedan ustedes? Efectivamente, cuando uno repasa el escenario de ENADE del año pasado con el de hoy, lamentablemente nos encontramos con la mala noticia de que muchas de las cosas que nos han ocupado en estos últimos meses son de estos últimos meses, a pesar que han sido tan fuertes que uno parece que lleva mucho tiempo. En el ENADE pasado todavía no había ocurrido Penta, Cabal, Colusión, Soquimich, son todos temas que pasaron post el ENADE pasado. Por eso algunas personas planteaban, el año pasado dijeron que habían unos pocos casos que se estaba generalizando, como que era todo el mundo, y ahora resulta que en realidad son muchos casos y muy relevantes y muy llamativos. Entonces, yo creo que efectivamente uno se va dando cuenta con el paso del tiempo cuánto ha cambiado nuestra sociedad en materia de transparencia, de acceso a información, de exigencia también de la comunidad de querer saber de todo, de equipamiento tecnológico de la comunidad para estar 100% informada el 100% del tiempo, el 100% de la gente. Entonces, vivir en ese mundo es bastante complejo, y la parte positiva que nosotros vemos, y fue el mensaje que tratamos de transmitir en ENADE, es que a pesar de que han salido casos muy complejos y que quizás salgan más casos complejos, bueno, en realidad las últimas semanas podemos agregar el fútbol. La verdad es que estamos construyendo un nuevo estándar de corrección, producto de la combinación de todas estas cosas. Yo tiendo a pensar y ponerlo en modo de ejemplo de que creo que es absolutamente imposible y sería desquiciado que en estos días se encontraran dos gerentes de dos empresas competidoras y tuvieran una conversación respecto de un posible acuerdo para coludirse en un mercado, cuando han visto lo que pasa, y no solamente en términos de cómo funciona la institucionalidad, sino que quizás la sanción más fuerte que está ocurriendo hoy día es la de la sociedad, la de la comunidad. Claro, usted ha hablado de lapidación social. Usted ha planteado que los empresarios que aparecen vinculados a estos casos, yo imagino los Mate, por ejemplo, en el caso de la papelera, que son personas que gozaban de no solo de un prestigio social, que no sé si es la descripción adecuada, pero sí de una cierta idea respecto a que tenían una palabra muy importante en el devenir del país. Y en distintas materias, que no solo tenían que ver con lo empresarial, con lo, no sé, con lo que se llaman temas valóricos, por ejemplo. Y luego cuando son sancionadas, usted dice, se produce una sanción, porque a veces la persona dice, las multas son, para los patrimonios de esta familia, son muy pequeños, o no son suficientes. O si uno calcula el negocio, más le vale cometer la irregularidad, que le va a dar muchísimo dinero, porque las multas nunca van a alcanzar a las ganancias. Pero usted dice que de forma paralela hay algo, y yo le quiero preguntar si es más dolorosa, que es esta suerte de condena social, y me gustaría que me contara si usted la ha visto, o sea, si usted ha visto a empresarios cabizbajos, aproblemados a raíz de estos casos. Lo que pasa es que hay un caso mucho más brutal, que es el caso Penta. El caso Penta, que todavía no concluye, por lo tanto los dueños de Penta no ha terminado el proceso judicial, y hoy día yo creo que no pueden andar por la calle. ¿Te fijas? Entonces, y tuvieron que vender sus empresas, y tuvieron que deshacerse de sus negocios, no pudieron involucrarse más. Entonces, y eso fue mucho más por la sanción social que por la formal, porque efectivamente las multas, y el caso Penta es más violento todavía, porque es poca plata. Es poca plata la entre comillas evadían impuestos respecto del patrimonio, por lo tanto lo pagaron desde el principio. O sea, apenas apareció el caso, partieron pagando las multas y todo, y creo que pagaron como $20 millones, y ellos vendieron la FP Cuprum en 2.000. Por lo tanto, efectivamente, el punto de vista económico no es lo relevante. Sin embargo, para gente que era de prestigio, que estaba involucrada en un montón de actividades de la sociedad y que creían que a lo mejor estaban siendo consistentes con sus ideas, al financiar a un sector de la política desordenadamente, tributariamente, y no pagando impuestos que debían pagar,
hoy día son personajes que están definitivamente fuera de cualquier círculo social, empresarial, bueno, incluso sancionados de no salir de su casa, o que entiendo que ahora ya pueden salir. Entonces, eso yo creo que para cualquier empresario de esa condición, yo ayer hacía el ejemplo respecto de si a uno le hicieran elegir, haz un cheque del monto que sea y se lograse mantener bajo control que no lo sabe nadie. O ándate a la cárcel por un tiempo y que no lo sepa nadie. Yo estoy seguro que la transacción es decir, te hago el cheque por lo que quieras, me voy a la cárcel por lo que quiera, y después salgo y nadie se enteró. Y uno, si lo pone en ese plano, yo estoy seguro que lo transarían de inmediato. No es factible, no es posible, digamos. Hoy día eso no es, ni siquiera está, porque no es factible controlar. Hoy día hay que partir de la base que todo se va a saber. Entonces, efectivamente yo creo que hay un cambio de vida para gente que ha sido libre, que ha circulado, que ha andado en cualquier parte, que ha sido invitada a los círculos, que todo el mundo probablemente se le acerca, y de un día para otro queda al margen. Y su familia, y sus hijos, y sus nietos, todos, ¿te fijas? Entonces, yo creo que efectivamente hay una sanción muy fuerte. Me imagino hoy día, no los conozco personalmente, a los ejecutivos involucrados en el caso de la colusión. De la papelera. Claro, tienen temas o de los pollos, o de la farmacia. Claro, y querrán involucrarse de nuevo. Había algunos que estaban postulando a ser directores de empresas, a continuar con su vida profesional en otros campos, y hoy día tú definitivamente, yo creo que es muy fuerte esa parte de la sanción. Entonces, por eso es que hay gente que piensa que entre los empresarios todos se cuidan y siguen siendo todos amigos, igual salen a todas partes, pero sí, puede haber gente que piense eso. Pero no es así. Usted dice, también entre pares hay esa sanción. Lo que pasa es que es muy fuerte, es como, yo creo que en cualquier medio social pasa que si alguno se pega en un colegio, por ejemplo, un apoderado de un colegio de cualquier nivel se pega una embarrada pública que todo el colegio se entera, la verdad es que pasa a tener un problema con todos sus amigos, sus referentes, sus pares, probablemente no lo invitan más, no lo invitan a las fiestas, no lo invitan a las reuniones, y queda al margen. Ya, pero a ver, Guillermo Tagle, pero siendo la sanción social, como dice, hoy día tal vez el castigo más relevante ante esta serie de irregularidades o denuncias de irregularidades, ¿no falta en nuestro país una mayor sanción penal eventualmente? Que así como en Estados Unidos o algunos otros países que son parte de la OCDE, igual que nosotros recién, haya pena de cárcel para aquellos delitos de colusión, por ejemplo? Mira, hay temas bien relevantes de discutir y que hay que analizarlos para ver cuál es la conclusión definitiva. Respecto por ejemplo, en el caso de información privilegiada, en Estados Unidos tiene pena de cárcel y en Chile no. En Chile son penas administrativas y económicas. El caso de colusión también puede tener las mismas consecuencias. Yo creo que el tema que uno tiene que evaluar es en el fondo la capacidad de prueba, porque frente a la pregunta de si el delito de colusión o de uso de información privilegiada respecto de entrar a una casa y robarse la televisión son parecidos o no, y yo estoy convencido que es lo mismo. O sea, tú puedes entrar a la casa de un vecino que se le quedó abierta la ventana y llevarte la televisión, o enterarte de algo que supiste y en realidad fuiste y le compraste las acciones al accionista que no lo sabía y por lo tanto te las vendió barata porque no sabía lo que tú supiste por un medio ilícito. Pero, perdón, la cantidad de personas dañadas en el caso de colusión o en el caso de uso de información privilegiada puede ser mucho más que la persona que le roban un televisor. Claro, por eso que creo que son, como delitos, es un delito de robo. Y por eso la pregunta es si entrar a robar una televisión está penado con cárcel, ¿por qué lo otro no? Yo creo que lo que uno tiene que pesar, y no tengo una postura formal respecto, especialmente en el caso de la colusión, porque nada más que por el problema de la dificultad de la prueba. Cuando uno le roban una especie, está claro, este señor se la robó, lo probaron, lo pillaron con el objeto. En el caso de la colusión, por ejemplo, si en el último caso, del papel higiénico, no hubiese habido una autodenuncia a la compañía, probablemente no sabríamos casi nada de lo que pasó. Claro, está el tema de cuánto sirve que claro, exista en los otros casos que han habido y que incluso han sido sancionados, los involucrados hasta hoy se declaran inocentes y se declaran que no. Claro, en el caso de las farmacias, por ejemplo. Y de los pollos. Y los pollos también. Pero para ver si lo entiendo bien, Guillermo Tagle, porque su opinión es importante en términos en que usted es hoy un líder empresarial. Usted está planteando que así como el delito de robo de especies desde el interior de un hogar es un delito que se sanciona con cárcel, ¿por qué no sancionar con cárcel la colusión y el uso de información privilegiada? Usted me dice que deberían sancionarse con cárcel todos la ellos. duda que tengo especialmente con el de uso de información privilegiada, probablemente sí. Es más fácil de probar.
La parte más compleja es, en el caso de colusión, es que los mercados se mueven juntos y los competidores se siguen precios unos a otros. Claro, por lo tanto es más difícil Entonces, distinguir. perfectamente se podría construir un caso de colusión en base a dos competidores, que hay uno que permanentemente mueve el precio detrás del otro, y de repente alguien hace una investigación y llevan 5 años en que el líder sube el precio 5 y el seguidor va y lo sube en el mismo 5%. Después el líder va y baja en 5 y el seguidor va y lo baja, el líder como líder del mercado, no como el Sí, no supermercado. como la Vaya, empresa, no por si no como la acaso. marca. Entonces, y que uno le hace la historia, estos tipos llevan 5 años moviendo sus precios iguales y no ha cambiado la cuota de mercado. Las cuotas de mercado tampoco son muy fáciles de trasladar de uno a otro, y por lo tanto se le hace el caso que están coludidos. Y es muy fácil construir un caso de colusión donde no la haya. Entonces, ¿cómo la descubres verdaderamente? Bueno, la capacidad intrusiva de meterte a las oficinas, llegar sorpresivamente y llevarte los computadores y captar los mails. De repente logras encontrar que efectivamente habían cruces de información. Entonces, pero son investigaciones muy complejas, y el riesgo está en que se cometan grandes injusticias porque terminaste sancionando a alguien que no le correspondía. Entonces, si lo entiendo bien, usted cree en la cárcel para el uso de información privilegiada, y a mí me llama la atención porque usted viene del mundo financiero y yo, por lo tanto, subentiendo que ha compartido con varias personas que en Chile han sido sancionadas por estas prácticas, y cree que para efectos de colusión, su duda es si la cárcel va a desincentivar. A facilitar el que no ocurra, o que cuando ocurra tú termines teniendo barreras de protección tan grandes que no las logres. Ya, pero tiene dudas, no es que se Sí, oponga a la sí. cárcel para esos Y delitos. respecto a la información privilegiada, también es importante destacar que hay una evolución bien fuerte en el tema a lo largo de los años, que es producto de aprendizaje, de más cultura, porque la información privilegiada hace 20 o 30 años, yo lo pongo en el ejemplo de la cultura del dato con que funcionaba el mercado bursátil hace 20 o 30 años atrás, que la forma de compartir información y de hacer negocio era quien encontraba información que pudiera compartirle a sus amigos, y incluso era una paleteada, era una colaboración con alguien que uno en realidad está haciendo negocios juntos. Era Entonces lo que se esperaba que uno uno se hiciera. entera, claro, o sea, cuando alguien se enteraba de que algo iba a pasar, casi tu deber comercial con tus clientes era compartirlo y contarlo. Toda la especificación respecto de qué es información, cómo se retiene, toda esta obligación de lo que se puede hacer y no se puede hacer, quiénes son las partes involucradas en un negocio, que hoy día son cosas que hemos ido progresando con el tiempo, y por eso son delitos que hoy día yo creo que uno podría ir incrementando. A lo mejor si hace 15 o 20 años atrás uno se le hubiese ocurrido decir, mira, el uso de información privilegiada se va a penar con cárcel, te habría encontrado que te habrían dicho, bueno, pero ¿y si así funciona el mercado? ¿Cómo quieres? Pero 20 años después o 30 años después, que las cosas se han perfeccionado, se han mejorado, hemos adquirido muchas mejores prácticas que en muchos países del mundo. Entonces, cuando aparece un caso, obviamente que se encienden mucho más alarmas. Y por lo tanto, yo creo que efectivamente hoy día uno podría ponerle un delito, una pena de cárcel, porque, y lo pongo, no sé cuánto tiempo tenemos, pero un caso muy concreto No que tanto. me pasaba en la universidad siendo profesor, recibiendo alumnos de una facultad donde los profesores sabían que los alumnos copiaban y hacían pruebas tan difíciles como para poder evaluar a pesar de la copia, versus donde yo hacía clase, que en realidad la práctica era que no se copiara. Y la primera vez que le puse a un 1 a un alumno que venía de la otra facultad por haber copiado una pregunta, me decía, pero ¿por qué me ponen 1 si donde yo venía me bajaban el puntaje de esa pregunta? Claro. Entonces yo le dije, mira, lo que pasa es que la práctica aquí es no copiar, 0, por lo tanto no se tolera. Decía, pero es que a mí me pillaron varias veces y me bajaron un 10% del puntaje. Bueno, el ambiente estaba en otro grado de permisividad y la sanción era otra. Es que a propósito de eso mismo, Guillermo Tagle, y aquí mi última pregunta al menos, pero el tema de la ética de los empresarios, porque todos aquellos que aparecen acusados, confesos, involucrados, procesados en cada uno de estos hechos irregulares, delitos algunos de ellos directamente, vienen de lo que se consideran los mejores colegios, de algunas de las mejores universidades. Entonces hay que enseñarles más ética. La ética se aprende en la casa. ¿Qué pasa con la ética? Yo creo que enseñar ética es de las cosas complejas que como desafío para todas las entidades que son formadoras de gente. Efectivamente, por mucho tiempo, y pongo el paralelo con lo que pasó a lo mejor en los orígenes de la partida de una economía libre que tuvimos en los 80,
cuando Chile era un país absolutamente pobre, las empresas estaban quebradas, el Estado estaba quebrado, a uno se le olvida y de repente empieza a pensar, bueno, ¿por qué el modelo no se diseñó desde el principio con una universidad gratuita para todos? Porque si tú en el año 82, 83, cuando quebraron todos los bancos y el Estado se hizo cargo de toda la deuda privada, hubiese dicho que el Estado pague las universidades, tú habrías dicho no. Entonces se largó a competir a la gente y a las empresas para crear valor, para capitalizarse, se permitió concentración de industrias que hoy día tú miras para atrás y se nos pasó la mano, se concentraron mucho, y en materia de ética se suponía que todo el mundo venía con una formación y que iba a comportarse correctamente y que el que se comportara incorrectamente el mercado lo iba a castigar. Eso no pasó. 10 años después está empezando a pasar, ¿te fijas? Hoy día, porque hoy día están apareciendo, cuando aparece un caso de alguien que se saltó, ahora, es mucho tiempo Pero después. Guillermo, si lo entiendo, usted dice, recién ahora está pasando lo que se esperaba que pasara en el diseño del modelo en los 80. Lógico, mucha la lógica del mercado, y parte de lo que está puesto aquí en un titular de la entrevista es que yo tomé un curso de ética en Estados Unidos que me salía a la tercera clase. ¿Y por qué me salía a la tercera clase? Porque en la universidad americana donde fui, el curso de ética consistía en demostrar que la forma más rentable de manejar una empresa era siendo éticamente correcto. Para mí la ética va mucho más allá que simplemente hacer un buen negocio. Pero en el mundo de la economía de mercado y de los países desarrollados te dicen tú tienes que comportarte en forma correcta porque lo peor que te va a pasar el día que te pillen que te comportaste en forma incorrecta, vas a perder todo. Es el argumento utilitario y usted no está de acuerdo con eso. Ya. Para mí Ahora, esto tiene un trasfondo mucho mayor. sí, llama harto la atención. No por usted en lo personal, sino, y nuevamente le pregunto como representante de un gremio donde esta cuestión se están viendo todos los días. Por ejemplo, cuando usted me dice, yo creo que como se ve la sanción a la colusión, hoy día van a pensar dos veces si coludirse. Claro. La gente del papel se estaba coludiendo mientras se estaba conociendo el caso Farmacia y no los detuvo. Claro. Y por eso pararon. ¿Cuándo pararon? Cuando se dieron cuenta, de hecho, por lo que he leído por la prensa, cuando se produjo el tema de los computadores, cuando salió la sanción de la farmacia, cuando se empieza la investigación, y por eso esto paró el 2011, cuando se dieron cuenta que en realidad parece que le habían cambiado las condiciones. Ya, entonces, ahora, para terminar el punto de la sí. ética, yo creo que hoy día definitivamente se necesita mucho más formación de ética. La parte más compleja es que yo creo que, y que es lo que estamos pensando hacer en ICARE a partir de este año, es meter el tema de la ética en todas las materias. Que en el fondo no es tener un taller de ética, donde la gente pasó por el taller de ética, ok, check. En el fondo tú tienes que elevarlo a otro nivel, tienes que analizar en el círculo de marketing las dimensiones éticas del marketing, en el círculo de persona y sociedad las dimensiones éticas de todo el trato de personas, en de finanzas lo mismo. La parte compleja para las universidades hoy día yo creo es formar en ética transversalmente en todas las materias, porque lo que uno se da cuenta hoy día es que la ética es transversal. Tú puedes tener una carrera de ingeniería comercial, tener un curso de ética con un profesor que lo trae de la Facultad de Teología y que te explica los conceptos y a los alumnos van y toman el curso y algunos se entretienen, otros lo encuentran aburridos, algunos copian en clase, como la mayor negación que pudiera haber, tomar un curso de ética y copiar, digamos. Entonces, y dice, ya, ok, di un curso de ética. Yo creo que en realidad para la envergadura de los problemas que estamos enfrentando y la renovación de principios que tiene que haber en el desarrollo empresarial del futuro, esto hay que elevarlo a un nivel mucho más transversal. El problema es que no sé si los profesores se formaron para enseñar en esa dimensión. Es una gran pregunta. Entonces, más ética entonces, más ética para los empresarios, para el empresariado, porque hay empresarias mujeres también. Así que más ética para el empresariado sería de alguna manera su mensaje. Y yo creo más ética para la sociedad completa, porque el problema aquí es mucho más amplio y ayer uno de los expositores en ENADE repasó todo el tipo de delitos que uno piensa que en realidad desde conseguirse una licencia que no corresponde, desde en realidad pasar una boleta de un amigo por el nombre de un hijo en la ISAPRE. Facturar en los restaurantes y todo claro, eso. pedir Factura, pedir factura cuando no o sea, corresponde. la verdad es que es un tema que como sociedad es transversal, porque cada uno lo lleva a su nivel. Para los empresarios, obviamente, tienen una responsabilidad mayor, manejan mucho más recursos, pero una vez también me pasó que una secretaria con que trabajaba me dijo, mira, estamos haciendo una vaca para juntar, tenemos un familiar con cáncer y no tiene ISAPRE. Estamos pidiéndole al doctor que nos reciba boletas a nombres distintas. ¿Te importa que el doctor te dé parte de las boletas a ti? Y dije, pero me está diciendo que yo me confabule. Está bien, si quieres le ayudamos a la persona que no tiene, pero que se consigan varios aportantes a la ISAPRE para que los doctores le facturen a varios nombres distintos, a varios RUT distintos, y cada uno lo pasa por su ISAPRE y así vamos juntando la plata para pagarle los... Y esto era una obra social. Cuando yo le dije, pero
o sea, no lo habían ni siquiera pensado. De que, Guillermo Tagle, yo creo que es un tema que da para otras conversaciones. Le quiero agradecer la conversación hoy en Cooperativa, porque no es tan fácil traer a los empresarios que hablen largamente, que hablen de manera extensa, como usted ha hecho esta tarde. Así que mucho gusto y doble gracias agradecimiento. por Muy invitarme. agradecido. Y seguimos conversando. Además por la sintonía. Pues me Yo cuenta tengo que- Radio Cooperativa en uno de los botones de mi radio del auto. así que, 93.3 FM. efectivamente. Gracias, Guillermo. Guillermo Tagle, el presidente de ICAR, ha hablado hoy en Lo que queda del día. Muy buenas tardes. Muchas gracias. Cuando tu hijo tiene un super cumpleaños fuera de casa toda la tarde, justo cuando tu equipo juega la final del campeonato, eso es un O cuando lanzamos un promo pack del yogur squeeze de Kids Column, donde te llevas 8 pero solo pagas 6, eso es un O cuando te enteras que el yogur squeeze de Kids Column tiene todo lo bueno del yogurt y lo práctico del squeeze porque no se revienta en la mochila, eso es un Kids Column, saludable y natural, hecho para niños.